Y al menos en mi laboratorio tenías que pasar por la mayoría de los equipos. Entonces primero pasamos por el autoclave. Y ahí fue donde pues pusimos la manzana en lata o en bolsa. Después pasamos por el evaporador y hacíamos como que un concentrado de manzana. Y entonces tú tienes que ir pasando como por diferentes equipos. Ajá, ya el último fue el túnel de congelación. Entonces veías como que las mejores condiciones para congelar manzana. Oh, sí. Hay otros laboratorios donde nada más les piden que pasen por un equipo y con eso se complican, pero en el era por 3. Pero, ¿y a qué se debe la diferencia? ¿Por el profe que tiene? El maestro, ¿sí? Su libertad de cátedra ya... Algunos te dicen... Normalmente ellos te dan la operación por la que vas a pasar. O sea, si te toca usar autoclave, si te toca usar esterilizador, túnel de congelación. Sí, como tú estás tu parte y ya. Ajá, o sea, tú te enfocas en eso y ya. Aquí no la Pero caes. al menos el maestro que yo tuve nos dijo como de que no, o sea, usen todos todo para que aprendas. O sea, porque muchas veces el semestre pasado yo sí estuve nada más como que en un equipo, entonces al final tú ves a los demás y dices como... O sea, como ellos sí saben. Ajá, como se supone que yo debería de saber eso también, entonces siento yo que es mejor así. Pues sí está mejor. Aunque sí es más complicado porque obviamente te enseñan como a cómo utilizar el equipo, qué válvulas abrir, o sea... Pero pues sí. Y vi que dijiste... lo dices al final del video. Spoiler, ¿lo sobre qué? Esterilizamos, ¿no? Lo sobreesterilizamos, sí. O sea, digamos que en ese sentido eso es como un error. Sí, lo que pasa es que tú, cuando metes un producto a un esterilizador, tienes que hacer un historial térmico, donde básicamente comparas como la temperatura que va alcanzando en el tiempo. Entonces, cuando llega a cierta temperatura, dependiendo de tu producto, es cuando tú debes separar. Pero en mi caso, no supimos. Se pasaron Nos pasamos, pero de que quedó esterilizado, quedó esterilizado. Sí. De que cumplió. En ese sentido me gustaría preguntarte ¿cómo sientes a los profes? O sea, ¿hay más buenos que malos? ¿Más malos que buenos? Híjole. Mirada de confirmación porque... Yo creo que... Su cara de producción dijo todo, amigos. Lástima que nada bien. Yo creo que depende mucho de los maestros. O sea, te puedes encontrar de todo. En mi caso, como que siempre fui de la que, aunque te dijeran que era el peor maestro en cuanto a humor, carácter, lo que sea, tomaba clases con ellos. O sea, si me decían que iba a aprender, sí, lo metía. Hubo un laboratorio que fue el M3. ¿M3? LEM, que es Laboratorio Experimental Multidisciplinario 3. Ok. Que va enfocado como a operaciones unitarias de... ¿de qué es? Sí, de fluidos. se me fue. Okay. Habla más duro, yo no escuché. Sí, un laboratorio que va enfocado a fluidos, entonces tú tienes que diseñar como una red de flujo y había una maestra en específico, que no vamos a decir nombres, pero tenía como que digamos que la popularidad de ser una maestra muy exigente, muy mala, a veces un poco grosera. Entonces, mis amigos huyeron de esa maestra. Les dio frío. Sí, dijeron, no queremos, no la queremos. Y yo sí. Yo dije, ok, si voy a aprender, voy a aprender. O sea, sí, como que de repente era muy... sobrepasaba los límites. Sí. Pero tenía la fama de que sí aprendes. Sí, entonces yo dije, ok, la voy a inscribir y confirmé todas las teorías que era una maestra muy exigente, que te regañaba, o sea, que sí te trataba mal. De hecho, había varias veces que yo sí salía a punto de llorar del laboratorio. ¿Neta? Sí. O sea, sí es... Sí es muy exigente, pero... Pero, o sea, ¿cómo qué te dice? O sea, como cuáles son esas exigencias. Es como que tú hablas, dices algo y es como de, ay, qué ignorante. De que no sabes, o sea, ya, cállate, siéntate. Y es como de... ¿Neta? Ok, tiene su forma de ser y... que digo, no es lo correcto. No, claro. Pero pues de alguna u otra forma siento que a veces sí falta como que una mano firme para que te tomes en serio una clase. Como ese enderezamiento. Ajá. De que... Sí, entonces pues sí, había veces que yo casi salía llorando de ese laboratorio, más porque era de 2 a 7 de la tarde, entonces yo ya salía en plan de... ¿5 horas? Sí. ¿Por? Así son. Todos esos que me dijiste de laboratorio multidisciplinario, Sí. ¿son de 5 horas? 2 veces a la semana. O sea, 10 horas a la semana.
¡A la verga! Sí. ¿Neta? Y aún así falta tiempo. ¿Neta? ¿Cómo crees? Sí. Pero pues sí, o sea, te digo, esa maestra, al final aprobé la materia. La aprobé con un 7, pero pues sí, fueron cosas que dije como de que, wow, no las hubiera aprendido. Como que de alguna u otra forma, entonces... ¿El 7 te supo a 10? Sí, ahí sí fue que en la FES hay algo que se llaman vueltas, entonces ya es como que los exámenes, por si no aprobaste alguno de los parciales, es como que tu última oportunidad para aprobar la materia. Entonces está la vuelta A y la vuelta B. Pero esa vuelta justifica, quita un... O sea, porque son 3 parciales, ¿no? Quita un número de algún parcial y lo promedia, o se promedia... Se te promedia, o sea, si tú te vas, por ejemplo, a vuelta A, Ajá. y no sé, en el segundo parcial no lo aprobaste, tu Ajá. vuelta A se va a tratar de ese segundo parcial. Ah, ok. Pero si tú te vas ya a vuelta B porque no pasaste la vuelta A, tu vuelta B ya es global, ya es De todo. De todo. Okay. Entonces yo en ese laboratorio me fui a vuelta A. Ajá. Y yo pensé que no iba a pasar, dije, no, ya me voy a tener que ir a vuelta B. Sí. Y la maestra me dijo como de, pasaste con 6, pero si te animas te hago un examen oral aquí y te subo a 7. Y yo como de... Ahorita. Y le dije, ahorita ya. ajá, tal cual así, sin prepararte. Y le dije, ahorita, bueno, va. ¿Pero tú estabas tú solo o estaban todos tú? Yo sola, o sea, te pasaban... Son 2 maestros por laboratorio, entonces en ese caso eran 2 maestras. Entonces estaba yo y la maestra y la otra maestra. ¿Y la otra maestra? Ajá, entonces ¿Cuánta esta maestra presión a me la empezó vez? a preguntar y ya me había preguntado como 5 cosas y la otra maestra sí era más relajada, entonces le dijo como de, yo creo que ya, ¿no? O sea, ya, yo creo que ya. Ya la contó. Sí, y me dijo como de, es que te estoy ayudando a ti porque fuiste de todos los que hicieron la vuelta, la única que pasó, entonces como a ellos les voy a ayudar de subir de 5 a 6, no se me hace justo a ti dejarte en 6, entonces... Sí, porque, o sea, aunque no lo hubieras pasado, ibas a... Sí, entonces dijo, pues ya, tienes 7. La que es exigente, Ajá. te dijo eso. Sí, entonces Ok. para mí fue como Hasta de... los malos tienen corazón de repente. Sí. Los villanos cambian. Los villanos sí cambian de Sí, repente. pero pues sí, o sea, yo creo que es parte de tu formación y te puedes encontrar otros maestros que sí son como los típicos que no te exigen tanto, entonces yo creo que hay de todo. Vale. Ya tú al final decides, o sea, hay un grupo obviamente en la FES Cuautitlán donde siempre se preguntan como referencias de tal maestro y tal maestro. Y siempre hay, obviamente, las referencias de maestros que son barcos que te dicen como de que vas a pasar y todo, pero pues muchas veces no aprendes. Sí, Porque sí. hubieron varias materias en las que sí inscribimos maestros. ¿Barqueaste? Que sí, Gabriela Barrera ¿barqueó? ¿Me estás diciendo que un secreto. No Sí, importa, no pasa pero nada, no pasa nada. pues al final no aprendimos. Y es como de que ¿Sí sentiste esto lo tuve que saber, sí. el rezago? Sí, porque generalmente estos maestros daban en la tarde, entonces veíamos como que acá, producción y yo, que el grupito de la mañana sí sabía varias cosas y era como de, eso lo tendríamos que saber nosotros. Sí. Entonces es como de que ya al final cada quien decide. Sí, supongo que tuviste que estudiar un poco por tu cuenta, ¿no? Sí, Como... pero pues hay maestros que son muy relajados y que de plano tú aprendes muchísimo. O sea, en mi maestro que tuve de laboratorio este semestre, que es el ingeniero Javier, Okay. es muy, muy relajado, pero sí te enseña, o sea, cañón, o sea, aprendes mucho. Yo creo que hay muchas formas de aprendizaje y no siempre tienes que ser como súper duro con los estudiantes. Sí, es la prueba de que una clase como divertida, energética. Sí, es como de esos maestros que tú ves y dices... No mames, wow. yo quiero hacer eso, ¿no? Ajá, y es como, sí saber, y que muchos incluso dudan como de que, ay, no se puede que sea como tan tranquilo y que aprendas. Y es como de, no, o sea, sí así aprendí, es, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Y justo en la materia que dijiste que tus compas no quisieron meter y tú sí, con esta maestra, Ajá. dijimos que tú sacaste 7, ¿no? Sí. Y por ejemplo, o sea, y no por querer generar conflictos, pero sí sentiste como que, a diferencia de ellos que tomaron otro profe, como que sí dices, sí aprendí un poco más, o sea, Sí aprendí, pero pues yo creo que ellos a su manera como que trataban de estudiar o trataban como que de juntarse entre ellos para repasar. Okay. Luego hacíamos como que intercambio de material. Sí, yo tenía presentaciones que me habían dado a mí, donde explicaban cómo hacer cálculos o cómo aprender, yo se las pasaba. Y si ellos tenían cosas, ellos me las pasaban a mí, entonces Okay. yo creo que así se complementa.